¿Cómo están, queridos jóvenes? Vamos a revisar en esta unidad la programación de los dispositivos móviles, en este caso de los dispositivos de tipo Android. Esta programación es bastante sencilla y se la puede hacer de dos maneras. La primera es utilizando un software especial de programación donde se programan las aplicaciones de una manera mucho más profesional. Pero también tenemos una manera o un método de programación más sencillo que nos permite entender cómo funcionan las aplicaciones, cómo se las realizan. Y esta es el App Inventor. ¿Sí? Entonces nos vamos a una página y vamos a buscar el App Inventor. Bien, aquí vamos a encontrar esta página de aquí, Meet App Inventor. Bien. Este software online nos va a permitir realizar la programación, diseño de nuestras interfaces que vamos a poder instalar en nuestros equipos celulares. Obviamente tendrían que ser de tipo Android, ¿no? Vamos a ver que la programación se lo realiza mediante diagramas de bloque, que es bastante sencillo para poder entender el funcionamiento de las aplicaciones. Vamos a esta parte que dice crear aplicaciones. Aquí nos va a pedir que nos logueemos. Vamos a loguearnos con una cuenta de Gmail y luego vamos a poder acceder a esto. ¿Sí? Bien, esta es la interfaz que se tiene del App Inventor. Aquí vamos a encontrar los proyectos que nosotros hayamos realizado. En su caso no van a tener ningún proyecto. Vamos a colocar aquí comenzar un nuevo proyecto. Vamos a ponerle un nombre. Voy a ponerle como proyecto 1. ¿Sí? Listo. Aquí tenemos el proyecto 1. Vamos a encontrar aquí una interfaz donde tenemos algunas herramientas que nos van a permitir programar, diseñar y también configurar propiedades de dicha interfaz. Bien, aquí vemos una pantalla como que fuera nuestro celular y esta pantalla o esta primera pantalla se va a llamar o va a tener el nombre de screen número 1. Cuando ustedes inicien un proyecto siempre van a aparecer como el screen número 1, ¿no? Es la pantalla principal. Entonces a partir de esta pantalla ustedes pueden ir agregando botones, pueden agregar imágenes, etiquetas, quizás una lista de selección, no sé, un tipo switch, es decir, para seleccionar eh, unas opciones entre sí y no. Se puede colocar un campo de texto, etcétera, ¿no? Van a tener algunas interfaces. Vamos a ver acá disposiciones, es decir, cómo quieren, por ejemplo, si quiero dividir esta pantalla, quiero que lo dividan en posición horizontal o en vertical o en forma de cuadrados. Tenemos aquí algunas disposiciones, ¿no? Tenemos aquí los medios, si queremos utilizar o que nuestra aplicación utilice quizás la cámara para grabar, para reproducir música, para reproducir un sonido, para que reconozca un texto, perdón, la voz, para que pueda eh, realizar una reproducción de video, etcétera. Aparte de acá tenemos dibujos y animaciones que podemos incluir dentro de nuestra pantalla. Tenemos la opción de mapas para que nos pueda devolver la ubicación de algún lugar dependiendo de la funcionalidad que vayamos a dar. Tenemos aquí los sensores con los que cuenta nuestro dispositivo móvil. Igual si es que necesitamos utilizar alguno de estos sensores, pues simplemente los arrastramos y luego los programamos. Bien, entonces aquí vamos a encontrar una serie de elementos que podemos conectarlos a nuestro dispositivo móvil. Bien, por este otro lado tenemos los componentes. Una vez que hayamos colocado un elemento, se van aquí a generar componentes. Y estos componentes pueden ser modificados en la parte de propiedades, ¿no? Donde se puede cambiar el nombre, se puede cambiar el aspecto. Por ejemplo, yo no quiero que me aparezca esto que dice Screen 1. Puedo cambiar aquí el título o borrarlo si es que no me hace falta. Estamos aquí. Listo. Esta sería la primera parte de la interfaz de nuestro
de nuestro programador, se podría decir así. Ahora, tenemos acá también un botoncito donde nos envía hacia el diagrama de bloques, ¿ya? Entonces, la primera parte es diseñar la aplicación, por donde ubicamos los botones, donde quiero que me aparezca una imagen, donde quiero que aparezca un texto, etc. Ustedes realicen el diseño. Y luego nos vamos a la parte de bloques, donde aquí sí está la parte de programación. Y ustedes recordarán cuando estuvieron en el curso de la IBM, ya habían visto este tipo de programación por bloques. Es simplemente jalar algunos elementos, algunos bloques e ir conectándolos con otros para que nos dé algún tipo de acción. Bien, eso como introducción. Ahora vamos a diseñar una pequeña aplicación. Vamos a la parte de diseñador y aquí tenemos nuestra pantalla. Entonces vamos a ver cómo funciona un botón, cómo funciona un texto, cómo funciona agregar una imagen, por ejemplo. ¿Ya? Entonces voy a insertar aquí una etiqueta. Bien, aquí tengo en la parte de componentes la etiqueta que he seleccionado y acá puedo cambiar las propiedades de la etiqueta, es decir, este cuadradito que vemos aquí podemos cambiarlo. Primero, les recomiendo que siempre que coloquemos un elemento, cambiemos aquí los nombres para poder identificarlo luego en la parte de programación. Porque ¿qué pasa si yo jalo otra etiqueta? Se va a generar como etiqueta 1, etiqueta 2, 3, 4, 5, etcétera, las veces que nosotros necesitemos. Pero cuando vayamos a programar puede ser que nos equivoquemos. Supongamos que esta es una etiqueta para un objeto A y esto es para un objeto B. Y por ahí nos confundimos y no sabemos a cuál hay que programarle o seleccionar. Entonces les recomiendo que lo cambien de nombre. Por ejemplo, si también eligieron un elemento y quieren borrarlo, pues simplemente seleccionan el elemento que quieren borrar y lo borran. Ahora, vamos acá, voy a cambiar de nombre. Aquí voy a poner... como nombre, ¿no? Voy a definirlo como nombre. Este componente se va a llamar nombre. Vamos acá a las propiedades de esta etiqueta. Entonces aquí voy a colocar un texto que me aparezca dentro de ese recuadro. Para esta aplicación vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar un nombre de la aplicación, voy a colocar un botón y cuando yo presione sobre ese botón me va a devolver una imagen o me va a devolver un sonido. Bien, entonces vamos a hacer una aplicación que cada vez que presionemos sobre un cierto objeto me devuelva el nombre de ese objeto, ¿ya? Entonces esta aplicación le vamos a poner como... le voy a llamar sonidos de casa. Sí, es un ejemplo. Ustedes luego podrán elegir el tema y lo que ustedes deseen colocar. ¿Ya? Si ustedes pueden observar el texto que coloqué aquí ya se empieza a cambiar en la parte del cajoncito. Ahora podemos también aquí modificar el alto, el ancho. Si queremos que esto tenga un fondo, por ejemplo, le voy a poner un fondo azul. Las letras, por ejemplo, voy a poner que sea negrita. El color de las letras, por ejemplo, les voy a poner como blancas. ¿Sí? Voy a seleccionar el ancho que se ajuste al contenedor, es decir, que se ajuste a la pantalla, ¿no? Entonces se va a colocar en toda esta pantalla. Voy a posicionarlo, por ejemplo, aquí está en la izquierda, voy a decir que el texto esté en el centro. Listo. Bien, ahora me voy a la parte de disposición. Y aquí voy a tener una disposición tabular, por ejemplo. O vamos a utilizar una disposición horizontal. Voy a tener 4 disposiciones horizontales. ¿Ya? Son como subdivisiones. Listo. Y en cada una de estas voy a tener algún elemento. Por ejemplo, voy a colocar un botón en cada elemento. Un botón aquí, un botón acá, acá y acá. ¿Listo? Entonces ya hemos colocado aquí 4 botoncitos. Entonces cuando yo presione un botón, por ejemplo, me va a devolver la imagen y me va a devolver un sonido.
Supongamos que voy a poner una mesa. Cuando presione el botón donde está esa mesa, me va a responder o me va a decir el programa que eso es una mesa. Listo. También revisemos otra opción, por ejemplo, en disposición. Si se dan cuenta, los botones están uno abajo de otro, pero no puedo colocarlo a un lado, ¿sí? No puedo colocarlo a un lado. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Podría seleccionar una disposición tabular. Déjenme borrar este de aquí que se me colocó en este momento. Bien. Voy aquí a colocar una disposición horizontal, que fue lo que se me borró. Listo, una vez que he arreglado eso, voy a seleccionar una disposición tabular, por ejemplo aquí. Y ahora sí, en esta disposición tabular puedo colocar uno al lado de otro. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí 4 botones, ¿no? 1, 2, 3 y 4. 4 botones dentro de este mismo cajoncito. ¿Listo? Bien, creo que con esto bastaría. Ahora, si se dan cuenta, el fondo de la pantalla también podemos cambiarlo. Por ejemplo, voy a cambiar acá. Vamos acá a color de fondo, voy a poner en color naranja, por ejemplo. Estas son opciones que ustedes pueden ir modificando, pueden ir revisando y cambiándole algún tema que ustedes quieran colocarlo, ¿no? Ya depende mucho de la imaginación del usuario. Bien, lo que voy a hacer es que cada botón tenga una imagen de algún elemento de la casa. Entonces, por ejemplo, me voy acá a descargar una imagen de una mesa, por ejemplo. Me descargaré, puede ser esta de aquí, por ejemplo. ¿Listo? Como mesa. Entonces, cada botoncito tendrá una imagen del elemento que quieran colocarlo, ¿ya? Voy a la parte del botón, por ejemplo. Entonces, si este botón va a ser mi mesa, le voy a colocar aquí la imagen de la mesa. Voy aquí a poner subir archivo. Voy a seleccionar un archivo. Listo, he seleccionado este archivo. Entonces, para colocar esa imagen en este botón, nos vamos a la parte que dice imagen. Como ya cargué la imagen mesa, voy a subir este archivo. Aceptar. Ya, bueno, la imagen ocupa todo el espacio, pero eso no es un problema porque podemos ir cambiándole, ¿no? Voy a colocar aquí que sea 20 por 20. Vamos al ancho, también le voy a colocar 20 píxeles. Listo, aquí está la mesa, ¿no? Entonces voy a hacer un poquito más grandecita porque no se alcanza a ver. Esto es lo chévere de la programación, que ustedes pueden ir modificando. Si ven, aquí todavía dice texto para el botón, esto lo vamos a eliminar. Simplemente le voy a borrar el texto, ¿no? Vengo acá, elimino el texto y ahora sí solamente está la imagen. Vamos a hacer lo mismo con todos los botones. Voy a parar aquí el video hasta que esté. Bien, como pueden observar, ya he colocado en cada botón una imagen que cuando ustedes presionen voy a generar el sonido o el nombre de este elemento, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo de dos maneras. Entonces seleccionaré este campo de texto, ¿ya? Y aquí me va a aparecer el nombre de este elemento que yo he presionado. O también voy a la parte de medios y coloco sonido, ¿ya? Entonces cuando algo presione, voy a hacer estos 4, voy a generar un sonido y estos 4 de aquí me va a generar
me va a escribir la palabra, ¿no? Entonces cuando yo presione la mesa, vamos a escuchar la palabra mesa. Cuando yo presione la televisión me va a aparecer aquí televisión, ¿sí? Bien, ¿cómo hago eso, no? Para los sonidos también tenemos que descargarnos los sonidos que vamos a utilizar. Entonces yo me descargaré sonidos de una mesa, o la palabra mesa, o la palabra armario, o un sonido en particular, ¿no? Que por ejemplo si presiono la mesa aparezca un golpe o algo así. Entonces, ¿ya? Para poder descargar un audio, por ejemplo, quiero que me descargue la palabra cama, por ejemplo. Nos vamos aquí al traductor de Google, vamos aquí a colocar cama, ¿sí? Y vamos a descargar este sonido. Ahora, ¿cómo me descargo esto? Pues bien, cerramos esto de aquí, nos vamos a las opciones que tenemos en el navegador, nos vamos a más herramientas y nos vamos a herramientas del desarrollador. Esta es una herramienta o una estrategia para poder descargarnos los sonidos. Ustedes pueden utilizar cualquier otra, descargarse de YouTube o descargarse de cualquier otro elemento. Bien, nos vamos aquí a esta interfaz y aquí vamos a la parte que dice Network y presionamos, por ejemplo, aquí, escuchen, ¿sí? Entonces, esta palabra cama se quedó en este documento que dice Translate. Damos doble clic. Aquí está el audio y voy a descargarme. ¿Ya? Una vez que me he descargado los audios, nuevamente, igual que una imagen, voy a la parte de subir archivo, seleccionar archivo y los audios deben estar aquí en descargas. Vamos a ir seleccionando, ¿no? Una recomendación sería colocar el nombre de los audios, ¿no? Para poder identificar cuál es de cada uno. En este caso, como me descargué simplemente 4, pues sé que es el orden de los que están aquí. Este será de una ducha, es de una cama, este es de un armario y este es de una mesa. Bien, ahora que ya he cargado los audios y las imágenes en los botones, vámonos ahora sí a la parte de bloques. En la parte de bloques tenemos cada uno de los botones y aquí es donde les decía, si no colocamos un nombre a cada botón, después vamos a tener que estar regresando nuevamente a la parte de diseñador y ver, a ver, este botón de aquí, es la mesa, entonces es el botón 1 y luego tengo que regresar al bloque. Lo que tendríamos que hacer es colocar un nombre en cada botón, entonces este botón se llama mesa, les voy a cambiarle de nombre. Listo, ya he cambiado los nombres a cada uno de los botones, ¿no? Cada uno de los botones tiene un identificador. Y recuerden que aquí había añadido un campo de texto. Bueno, este campo de texto le voy a dejar con el mismo nombre ya que no se confunde con ningún otro, ¿ya? Vamos a la parte de bloques. Y ahora sí tengo aquí ya mis botones. Por ejemplo, en mesa, si yo voy a presionar el botón mesa, me aparece un sinnúmero de opciones, ¿no? Vamos a tener que reconocer entre estos de color marrón son elementos de control y estos van a ser elementos que me permiten tomar un dato o como una variable, más o menos. Esto sería una estructura, ¿no? Como el if, el for, el while. Entonces, cada vez que seleccionemos una, por ejemplo, voy a seleccionar esto. Cuando yo presione el botón mesa, ¿sí? Se va a ejecutar algo. ¿Y qué es lo que quiero que se ejecute? Quiero que se ejecute el sonido. ¿Ya? Quiero que se ejecute el sonido. Este sonido de aquí, si yo presiono en sonido, ¿ya? Me aparece igual un sinnúmero de opciones, ¿no? Entonces aquí me dice que si es que presiono me va a llamar a sonido, le va a pausar, reproducir, continuar, detener, vibrar, etcétera, ¿ya? En este caso voy a decir que inicie el sonido. Algo que me estaba olvidando, una vez que hayamos seleccionado el sonido, por ejemplo aquí, este sonido tengo que darle un sonido, ¿no? Entonces este de aquí se llama sonido 1 y le voy a poner el de la mesa, ¿no? Como les decía, yo sé cuáles son los sonidos, pero ustedes deberían colocar y guardar los sonidos con el nombre que es. Voy a poner este sonido 1 tiene el sonido de la mesa. Voy a insertar otros más porque necesitamos 4 sonidos. 3 y 4. Aquí tengo los 4 sonidos.
en este sonido colocaré el siguiente, a este, en el 3 y en el 4. Listo, entonces ahora sí cada sonido, mejor dicho, cada opción de sonido tiene un sonido particular. Bien, en la parte de bloques entonces seleccionamos nuevamente, vamos a mesa, seleccionamos el elemento y me está diciendo que cuando yo presione o haga un clic sobre el botón mesa, me va a reproducir el sonido 1, ¿no? En este caso el sonido 1 estaba almacenado con el sonido particular de ese botón para los 4. Bien, he realizado lo mismo pero para cada elemento, la cama, la mesa, el armario y la ducha, y cada uno con su sonido correspondiente. Ahora, para los otros botones, por ejemplo el de la televisión, voy a seleccionar este elemento, tengo que escribir en el campo de texto, ¿sí? Tengo que escribir algo, entonces si yo presiono TV me va a escribir en la palabra televisión. Me voy a la parte del campo de texto y voy a seleccionar el componente que dice campo de texto, ¿sí? Perdón, este no es. Vamos nuevamente acá. Es poner campo de texto, un texto. Entonces estoy diciendo que voy a poner dentro de este campo un texto. ¿Qué texto voy a poner aquí? Un texto que esté entre comillas. En este caso voy a poner aquí la palabra televisión con el resto de elementos. Listo, he terminado de colocar todos los elementos. Entonces cada vez que presiono un botón, en este caso me va a reproducir un sonido y en este caso me va a escribir esta palabra dentro de ese campo de texto. Una vez que hayamos terminado de realizar la programación como tal, nos vamos a la parte de generar y vamos a utilizar esta parte que dice generar código QR para el archivo APK, o vamos a descargar el archivo a nuestra computadora y podemos simularlo en un emulador de un teléfono celular o pasarlo directamente a nuestro teléfono. Bien, luego de haberme descargado la aplicación e instalada en mi teléfono, aquí lo que estoy utilizando es un espejo, ¿no? Es decir, que estoy reproduciendo la pantalla de mi celular aquí. Listo, la aplicación se llamaba Proyecto 1, entonces voy a abrirla. Y aquí tenemos los elementos, ¿no? Bueno, en esta parte podemos observar que las imágenes son bastante pequeñas, luego tendríamos que cambiarle las dimensiones y pues vamos a ver si funciona. Mesa. Cuando presionamos un botón se nos está reproduciendo el sonido. Armario. Cama. Ducha. Ahora, si presiono en estos elementos debería escribirme aquí la palabra televisión, computadora, estéreo y sofá. Y la aplicación está funcionando correctamente. Ahora simplemente depende del ingenio y la manera como ustedes vayan. Eso es todo por esta clase.